Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos al culto online de la Iglesia Adventista de Florida. Hoy es sábado 13 de junio de 2020, pero un 13 de junio de 1901, Elena de White escribió una carta y dijo lo siguiente. Fíjense, está registrado aquí en este libro, Alza tus ojos. Ella escribió: la Biblia es como una luz para guiar nuestros pasos hacia el cielo. Qué lindo es estar en este culto para estudiar más de la palabra de Dios, que es como una luz para guiar nuestros pasos hacia el cielo. Así que con alegría vamos a comenzar nuestro culto alabando a Dios, cantando. Allí en sus casas también pueden cantar. En esta oportunidad vamos a cantar el himno Grande es, Señor, tu fidelidad, que está bajo el número 55. Le agradecemos a Leo Mosuto, que nos está acompañando en el piano, y a Marcelo Nestales, que está batuteando. Alabemos juntos. Grande, Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tú. Grande, Señor, es tú. Grande, Señor, es tú. Y después de alabar a Dios, vamos a buscarlo en oración. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque es grande tu fidelidad y tu misericordia y porque podemos estar este sábado reunidos, aunque de manera online,
para celebrarte un culto, para alabarte y para estudiar más de tu palabra. Te pedimos que bendigas cada una de las partes y a cada una de las personas que están involucradas. Entregamos este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, continuando con nuestra programación, llegó el momento de pasar a la escuela sabática y tenemos una lección muy especial que habla de la Biblia como profecía. Muy interesante esta lección. Va a estar a cargo de nuestro pastor de jóvenes, Fernando Iriarte, con Natalia y Priscila como invitadas, así que va a estar muy interesante y muy linda la lección. Pero antes de pasar al repaso de la escuela sabática, vamos a ver el misionero trimestral. Estamos enviando nuestras ofrendas a la División Transeuropea para proyectos en Noruega, en Chipre y también en Serbia. Y hoy el misionero viene desde Irlanda. Así que veamos este video, esta historia muy interesante con atención y después damos paso al repaso de la lección. Historia para el 13 de junio del año 2020, cuando entendí mi sufrimiento. Mi hermana tenía 14 años cuando se suicidó. Agobiada por el dolor, mi madre decidió tener otro hijo, una niña, para tratar de llenar el vacío que dejó la pérdida de su hija. Sin embargo, y para su decepción, dio a luz a un niño, que soy yo. Mi madre me crió en la ciudad de Faro, en el sur de Portugal, con un hermano 9 años mayor que yo. Mi papá vivía en el Oriente Medio y trabajaba como obrero de construcción. Mi mamá se la pasaba triste y su tristeza se profundizó cuando mi padre decidió divorciarse de ella y mi hermano se fue de la casa. Luego mi mamá fue hospitalizada y le diagnosticaron cáncer y yo, de apenas 11 años, fui enviado a vivir con unos parientes. Mi madre nunca había asistido a la iglesia, pero mis familiares me llevaban todos los domingos a la suya. Cuando comencé a aprender de Dios, oré para que Él sanara a mi mamá. Pasaron 2 años y mi mamá murió. Ahora nada tenía sentido para mí. Entonces comencé a pensar que Dios era solo una fábula. Mi padre regresó a Portugal y yo me mudé con él y su nueva familia. Ellos no asistían a la iglesia, así que yo dejé de ir. Cuando comencé la universidad, mi vida se salió de control. Comencé a beber y a consumir drogas. Escuché música muy perjudicial y practiqué el satanismo. Tuve varios encuentros con seres espirituales que me asustaron, pero me hicieron darme cuenta de que existía un reino espiritual más allá de lo que uno puede ver a simple vista. Cuando cumplí 20 años, comencé a cosechar lo que había sembrado. Vivía en constante temor de los espíritus malignos. Quería dejar de fumar y de usar drogas, pero no podía. Luego me enteré que uno de mis amigos, un ateo que consumía drogas, había sido bautizado. ¿Qué te pasa?, le pregunté. ¿Por qué te bautizaste? Leí la Biblia y me convencí de lo que dice, respondió mi amigo. Por alguna razón le conté mis temores sobre los espíritus malignos y él me escuchó atentamente. Oye, ¿por qué no lees la Biblia?, me dijo. Esa era una buena pregunta. Para ese momento Dios ya no me parecía una fábula. Sabía que los espíritus malignos existían y sentía que un poder superior era el que los estaba refrenando. Leí la Biblia y oré. Al leer sentí una voz clara que me decía: deja tus adicciones. La verdad, yo no quería renunciar a todo esto y pensé: todavía puedo disfrutar de alguna de mis adicciones. Entonces me sorprendió el hecho que nunca había podido dejar mis adicciones poco a poco, así que, ¿por qué no intentar dejarlo todo de una vez? En ese momento una voz malvada vino a mi mente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Cuando escuché la voz entendí que algo serio estaba pasando. Entonces renuncié a todas mis adicciones de inmediato. Leer la Biblia representó una inmensa alegría. Génesis 3 me recordó que Dios no abandonó al hombre cuando éste cayó y que tenía un plan de salvación. Vi que las profecías de Dios para los israelitas se hicieron realidad. Mi fe aumentó y me convencí que la Biblia no era ficción. Pasaron los meses, me gradué y me mudé a Dublín, Irlanda,
para trabajar como ingeniero de sistemas. Un día mi antiguo amigo ateo me envió un enlace a un sermón en YouTube en el que se hablaba sobre el origen del pecado. Me gustó el orador, un evangelista adventista, y busqué más de sus sermones. Sin embargo, cuando en uno de sus sermones habló sobre el sábado como el día de reposo, rechacé el mensaje porque me pareció demasiado extraño. Pero el sermón sobre el sábado se quedó grabado en mi mente. Me pareció que debía haber una explicación bíblica de por qué todo el mundo cristiano adoraba el domingo y decidí encontrarla en la Biblia. Leí mucho, pero no encontré ningún versículo en el que se cambiara el sábado por el domingo. Regresé entonces al evangelista adventista en YouTube. Sus sermones sobre el sábado y sobre las profecías de los últimos días tenían sentido. Así que acepté a la iglesia adventista como la iglesia de Dios. Busqué la dirección de una iglesia adventista en línea y comencé a asistir a los servicios de adoración y más tarde a estudios bíblicos. Comencé a entender por qué había experimentado tanto sufrimiento durante mi infancia. Dios no era el responsable, sino el pecado y las malas decisiones que tanto yo como otras personas en mi vida habíamos tomado. Como dijo David en el Salmo 16:4, a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. Me bauticé cuando tenía 26 años. Hoy estoy felizmente casado con Joana, una enfermera brasileña que conocí en la iglesia adventista de Dublín. Ella también se bautizó en Irlanda y estamos ahora dando estudios bíblicos y ayudando en la iglesia. También estamos orando para que Dios nos muestre lo que Él quiere que hagamos después. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado del 2017 que ayudaron a abrir una iglesia y un centro en Dublín, en Irlanda, la nueva ciudad donde reside Axel. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Una alegría poder compartir este estudio de la Palabra de Dios en este día de reposo. Y hoy, bueno, tenemos una lección que fue bastante interesante, con una temática bastante profunda y hasta sentí como que me faltó el tiempo para repasar cada uno de los días, porque cada día presentaba un desafío de algún concepto profético muy importante. Pero antes de meternos de lleno en la lección de esta mañana, quiero presentarles al panel, a las personas que me van a estar acompañando en este repaso. Bueno, primeramente quiero presentar a Nati, que ella ya nos ha estado acompañando en otra escuela sabática, Natalia Jonas. Ella trabaja en Casa Editora como traductora, así que constantemente está en contacto con textos denominacionales que sin duda hablan de estas temáticas. Así que Nati, bienvenida nuevamente a esta escuela sabática. Y tenemos también a Priscila Ahumada. Ella forma parte de la escuela sabática de jóvenes. En el sector de jóvenes la conocemos como la clase del fondo, ¿sí? Porque estamos al fondo, a la derecha, allí es donde nos ubicamos. Priscila, muchos no saben, ella es licenciada en teología, se graduó en la Universidad Adventista del Plata, pero actualmente se dedica a una tarea mucho más digna y más profunda, como es la de ser mamá. Así que agradecemos también a Priscila que nos haya permitido compartir este tiempo con nosotros y que calculo que Max en este momento se debe estar haciendo cargo del pequeño allí para que ella pueda estar acompañándonos. Así que Priscila, bienvenida también a esta escuela sabática. Bueno, en esta semana la lección se titulaba La Biblia y la profecía. Y en semanas anteriores hemos estado repasando que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos cartas, pero por supuesto también tenemos un lenguaje profético en la Biblia. De hecho es interesante porque dos libros son los libros de profecía por excelencia, Daniel y Apocalipsis. Ahora, yo no puedo acercarme a esos libros sin tener un método que me ayude a comprender la profecía, porque la forma de leer profecía en la Biblia es diferente si yo de repente me pongo a leer una carta de Pablo o un libro histórico. Y fíjense qué interesante que es tener en claro el método de estudio de la Biblia, porque en el versículo de memoria, Daniel 8:14, que tenemos para esta semana,
nos habla acerca de ese texto de las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y fue el texto que finalmente, con una mala interpretación, hizo que Guillermo Miller pusiera fecha a la venida de Cristo en el año 1844 y sucediera lo que nosotros conocemos como el Gran Chasco. Básicamente la fecha estaba correcta, lo que estaba incorrecto era el evento. Así que es muy importante tener un método correcto de estudio de las profecías. Por eso yo quisiera, ya metiéndonos de lleno en la lección de esta mañana, que Nati nos explique cuál es el método que tiene la Iglesia Adventista para la interpretación de las profecías. Bueno, hay tres grandes corrientes que se conocen para interpretar las profecías. La primera es el preterismo, el historicismo y el futurismo. La Iglesia Adventista, basándose en lo que nos explica la Biblia y en cómo aborda la Biblia las profecías, se atiene al método historicista. Y les quería compartir en 2 palabritas a qué se refieren estos métodos. El método preterista dice que las profecías pasaron en el pasado y ya no tienen gran incidencia en nuestra vida hoy. El método futurista tira todos los eventos hacia el futuro y todavía no nos toca nada. Pero lo que nosotros creemos y cómo abordamos las profecías es con el método historicista, que dice que las profecías tuvieron un cumplimiento en el pasado, algunas se están cumpliendo hoy en día y hay otras que se van a terminar de cumplir en el futuro. Es un cumplimiento progresivo y continuo, desde los tiempos bíblicos, desde la época de Daniel o de Juan, hasta la segunda venida y el fin del mundo. Y encontré un ejemplo que me gustó muchísimo, que lo menciona la lección, si no me equivoco, que es estudiar las profecías como cuando estudiamos historia en el colegio, porque muchos eventos ya pasaron, pero tienen incidencia para nosotros hoy. Y estudiarlos y profundizar en eso nos ayuda a ver cómo nos afectan hoy en día. Y siguiendo con toda esta temática, hay un concepto que se escucha muchísimo cuando hablamos de profecías y es el concepto de día por año. Así que, Pri, yo te quería preguntar a vos, ¿puedo aplicar este método de un día por año a todas las profecías? Bueno, la lección hablaba de varios ejemplos. Este método se tiene que aplicar no arbitrariamente, no como a mí se me ocurre a todo. La primera respuesta es no. Tenemos, por ejemplo, voy a utilizar los ejemplos que dio la escuela sabática de este día. El libro de Números y Ezequiel. Primero, Números no es un libro que sea profético. Entonces, en el ejemplo, sí se proclamaba una profecía, algo que iba a ocurrir después. Y su explicación estaba inmediatamente después, o sea, en el contexto inmediato. El libro de Ezequiel, si bien también es un libro profético, también tenía la misma profecía y la explicación de este método día por año, pero estaba explicado también inmediatamente después. Entonces, se entiende que en los casos aislados donde se da este método de día por año, está explicado en su contexto inmediato. En los libros más grandes, más proféticos, como Daniel y Apocalipsis, están llenos de simbolismos. Entonces, también se explican dentro de su contexto. Este método también se utiliza en Daniel y Apocalipsis. Pero no podemos aplicar este método, por ejemplo, a la parte histórica de Daniel. Solamente le aplicamos a la parte profética. Porque entonces si lo aplicáramos, por ejemplo, a la parte histórica, tendríamos un montón de días y de años, como por ejemplo al principio de Daniel, cuando utiliza 3 años de preparación o 10 días de prueba, tendríamos que aplicar este método, pero no es así porque solamente se aplica en el contexto profético. Así que, en resumen, solamente vamos a aplicar este tipo de método o de principio en lo que es profecía dentro de su contexto. Y para seguir con... Tal vez antes que sigas, Pri, está bueno que aclararlo, ¿no? Porque a veces nosotros podemos tomar este principio de día por año y aplicarlo, digamos, en todas las profecías, y está bueno que lo aclares, ¿no? Y también es muy interesante lo que menciona Nati del método historicista, porque es la intervención de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Intervino en el pasado, está interviniendo en el presente y va a seguir interviniendo en el futuro, ¿no? Así que ya estoy preparado ahora para que me hagas la pregunta. Es algo que iba a aclarar al principio, pero no lo hice, pero lo hago ahora. Hemos decidido hacer una ronda de preguntas
donde yo le pregunto a Nati, Nati responde, y a su vez le pregunta a Pri responde y a su vez me pregunta a mí, y vamos a hacer 2 vueltitas así que vamos a ver cómo sale. Así que bueno, podés, ahora sí estoy preparado entonces, Pri, para que pueda hacer la pregunta. Estoy listo, sí. Tengo esta pregunta para vos, Fer. ¿Por qué a la iglesia romana se la caracterizó, se la relacionó como el cuerno pequeño siempre? Bueno, interesante, ¿no? Ahí la lección aborda Daniel 7 y Daniel 8, donde se menciona en ambos capítulos al cuerno pequeño. Tal vez es importante aclarar que, por ejemplo, en Daniel 7 se menciona que el cuerno pequeño surge después de una sucesión de bestias que Daniel había observado, digamos, allí en la visión que Dios le daba, ¿no? Si ustedes abren su Biblia allí en el capítulo 7 van a encontrar que la primera que aparece es un león, en el 7:4, la segunda que aparece es el oso, en el capítulo 7, versículo 5, la tercera que aparece es el leopardo, en el capítulo 7, en el versículo 6, y después, en el capítulo 7:7, aparece la cuarta bestia espantosa y terrible, según la llama Daniel. Y esta bestia tenía 10 cuernos, ¿sí? Pero después Daniel declara que de entre esos 10 cuernos surge un cuernito pequeñito que fue creciendo con el paso del tiempo. Y se dan algunas características justamente de este cuerno pequeño. Por ejemplo, dice en el versículo 8 que salía de entre los 10, que fueron arrancados 3 cuernos pequeños, que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y también más adelante en el 7:25 dice que hablaría palabras contra el Altísimo, que a los santos quebrantaría, que cambiaría los tiempos y la ley, y que su tiempo de actuación sería tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿sí? Ahora, con todas estas características, un poder político religioso que se ponga en el lugar de Dios, que hable cosas en contra de Dios, que piense en cambiar los tiempos y la ley, con todas estas características que nosotros vimos, claramente es una referencia a la Roma papal, ¿sí? La Roma papal que nosotros sabemos muy bien, ha cambiado el sábado por el domingo, que ha tenido un periodo de actuación muy largo, precisamente los 1260 años, aplicando este concepto de día por año, donde persiguió, digamos, a los hijos de Dios. Aquí Daniel dice que son tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13 lo menciona como 42 meses, que es otra misma forma de llamar el mismo periodo de tiempo. Así que todas estas características nos llevan a concluir a nosotros de que el poder papal se aplica, digamos, al cuerno pequeño, por así decirlo. Y hay algo interesante, porque aquí Daniel habla acerca de que este cuerno pequeño blasfemaría, ¿no? ¿Y cuál es el concepto de blasfemia? Bueno, blasfemia es una ofensa en contra de Dios. Pero fíjense qué interesante que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y él quiso perdonar pecados, los fariseos lo acusaron a él de blasfemo, ¿sí? Estaba cometiendo una blasfemia porque solamente podía perdonar pecado Dios. Lo que los fariseos no entendían es que Jesús verdaderamente era Dios, por eso podía hacer eso. Pero nosotros sabemos muy bien que la Iglesia Católica se ha tomado esa atribución. De hecho, hace un par de semanas atrás, el mismo Papa públicamente ha decidido perdonar los pecados de todo el mundo, ¿no? Entonces, claramente eso es una referencia a una blasfemia, ¿no? O ocupar un lugar que solamente le corresponde a Dios. Por eso es que todas estas características nos llevan a concluir justamente de que el poder papal es el cuerno pequeño. Bueno, dicho esto entonces, vamos a avanzar un poquito en la lección de esta semana, y nosotros sabemos muy bien que en este momento estamos viviendo un periodo o una época de juicio, ¿no? El famoso juicio investigador, ¿sí? En la introducción hablábamos, ¿no?, de que fue el error que cometió Guillermo Miller, ¿no?, al final de los 2300 años, cuando él pensó que Cristo iba a venir por segunda vez, pero en realidad comenzaba el juicio en el cielo, ¿sí?, al final de esa profecía de los 2300 años. Así que yo le quiero preguntar a Nati, para que ella nos responda, ¿qué significa para un hijo de Dios saber que en este momento estamos en un proceso de juicio? Me encanta la pregunta y me gusta especialmente porque
trae este tema tan importante que son las profecías a mi vida, ¿no? Y me parece súper valioso bajarlo a cómo lo vivimos cada uno. Y quería mencionar dos cosas sobre esto. Lo primero es que llena a la persona, me llena de esperanza y me llena de alegría el darme cuenta en qué parte de la historia estoy, en saber que ya estamos en el último tramo, en la última partecita, y que Jesús está realizando una última tarea antes de venir a buscarme. Y eso creo que es sumamente importante porque nos cambia la forma de ver las cosas. No sé si, yo creo que a todos nos ha pasado que especialmente en estos últimos días o meses escuchamos una desesperanza terrible, una angustia muy grande, y qué nos puede llenar más de esperanza y de alegría que saber que ya casi termina. Y lo siguiente que quería mencionar es que es muy importante también entender cuál es esta última tarea, qué es esto del juicio, porque escuchamos juicio e inmediatamente nos atajamos. Me parece que es muy humano eso, pero nos sale bastante automático. No sé si está tan bueno esto de un juicio, pero sabemos que este juicio ocurre en el santuario celestial. Y si volvemos al Pentateuco, al Éxodo, encontramos todo el sistema de cómo funcionaba el santuario terrenal, que Dios le instruyó a Moisés para que construyeran y para que vivieran en su vida diaria. Y era un reflejo de ese santuario celestial que está en el cielo ahora. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. En este juicio lo que está haciendo Jesús es borrando los pecados de todos los que pidieron perdón. Entonces, en lugar de verlo como un juicio castigador, lo podemos tomar de la manera inversa, con la alegría de saber que vos pedís perdón y Jesús lo borra y limpia tu registro. Él limpia el santuario, purifica todo para poder venir y terminar de una vez por todas con el pecado. Qué más lindo que eso. Y vamos a seguir con algunas preguntas más. Tengo una pregunta para vos, Pri. Hay otros dos conceptos que se escuchan bastante y que quizá nos pueden confundir, y son los conceptos de tipo y antitipo. ¿Qué significan estos conceptos? ¿Y de qué me sirve a mí poder reconocer qué es un tipo y un antitipo? Bueno, estos conceptos parecen difíciles al nombrarse, pero en realidad son muy fáciles y son también muy fáciles de reconocer. Tipo, esa palabra es de origen griego y esa palabra significa, se puede traducir como figura o modelo ejemplar. Significa que es un símbolo. Y el antitipo vendría a ser el cumplimiento de ese símbolo de manera más literal. Entonces, la lección nos dio varios ejemplos, como por ejemplo Jonás, cuando Jonás estuvo en la panza del pez grande, y entonces asimismo también se iba a cumplir con Jesús en las entrañas de la tierra. Utilizaba también mucho el ejemplo, el tipo del Cordero. Cuando llegó el cumplimiento, que fue con Jesús en la cruz, fue muy entendible, y lo es para nosotros, es como casi hasta obvio, ¿no? Uno dice el Cordero, sí, Jesús, lo primero que pensás. Para nosotros fue obvio, pero porque también lo vimos después de que sucedió. Entonces, la Biblia utiliza mucho este juego de símbolos y cumplimiento de símbolos, primero porque nosotros entendemos de esa manera, entendemos con simbología, entendemos con parábolas, así las usaba también Jesús. Quedan más grabadas en la mente y a la misma vez podemos hacer las conexiones a lo largo de toda la Biblia y dar la inspiración divina y la guía, ¿no? Yo creo que es muy importante para nosotros reconocer este tipo de conexiones en la Biblia, como dice el versículo, para que cuando suceda creáis. Creo que ese es el objetivo del símbolo y de darlo mucho antes de que suceda para que cuando pase podamos ver de alguna manera, ¿no?, la fe, que uno, esta realidad de la fe, cuando se cumple, decir, ahora entiendo todo, ¿no? Es esa hermosa sorpresa. Me gustaría ahora invitarte, Fer, a que nos hagas un resumen, porque son muchos temas los que hemos tocado en esta lección. Sí, y justamente en la introducción decía eso, ¿no? Fíjense, solamente nosotros podríamos hacer, creo que
de algunos de los temas que tratamos, santuario, profecía de los 2300 años, cuerno pequeño, Daniel 7, esto mismo, las tipologías que encontramos, tranquilamente podríamos hacer una lección de estudio de una semana de cada tema. Sentí como que fue un repaso muy, muy fugaz, pero de todas maneras yo creo que es una invitación también para que nosotros con nuestros propios medios podamos seguir profundizando. Ahora vamos a mostrar algunos materiales que van a ser de ayuda para poder profundizar estos temas, ¿no? Pero me quedé pensando en el concepto, ¿no? En los dos conceptos que ustedes charlaron, ¿no? Los dos últimos. El tema del juicio, ¿sí? Qué importante es saber que el juicio es a favor de los hijos de Dios, ¿sí? Y es para vindicar el nombre de Dios, ¿sí? Eso es lo más importante. Y que estaba leyendo mientras Nati mencionaba lo del juicio, Hebreos 4:16, donde dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Saber que cada vez que yo me arrodillo, como dice Elena de White, no es que yo bajo a Dios hacia mí, sino que yo me elevo, y saber que me elevo hacia el trono de gracia y que mis oraciones, gracias al sacrificio de Jesús, llegan al santuario celestial, es algo fantástico. Hasta incluso Elena dice que si mis oraciones son imperfectas, el mismo Jesús se encarga de perfeccionarlas para que puedan llegar de una mejor manera delante del Padre, porque Él justamente es ese intercesor. El intercesor es el que está en el medio, ¿no? El mediador, ¿no? El que está en el medio entre nosotros y el Padre. Y es muy lindo saber que contamos con eso, ¿no? Y en relación a lo que vos mencionabas de los tipos en la Biblia, también mientras vos hablabas estaba buscando cuál es el personaje principal de las profecías. Y a veces nosotros pensamos que el personaje principal de las profecías o el tema principal de las profecías son los eventos finales, las cosas que van a suceder, las catástrofes. Pero curiosamente, si mal no recuerdo, la palabra cordero en Apocalipsis aparece más de 20 veces. Entonces, fíjate, en un libro que tiene 22 capítulos, que la palabra cordero aparezca más de 20 veces, nos indica de que por lo menos una vez por capítulo aparece el Cordero de Dios. Entonces queda claro que no solamente a lo largo de toda la Biblia, sino que en el libro de Apocalipsis, un libro por excelencia profético, el personaje principal es Jesús. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos profecía, vamos a estudiar acerca de Jesús y vamos a estudiar acerca de la persona de Cristo. Y mientras más conozcamos nosotros acerca de la persona de Cristo, mejor nos vamos a poder relacionar con Él y nos vamos a acercar hacia Él de una manera no tan prejuiciada, porque a veces tenemos muchos prejuicios para acercarnos a Jesús. Así que yo creo que esta lección es una invitación también para que podamos volver a estudiar una y otra vez los conceptos proféticos que aparecen en el libro de Daniel y Apocalipsis. Y antes de cerrar, hay un librito que quería mostrar, que es este aquí, 1844, Hecho Simple. Este es un libro que ya tiene sus años. De hecho, este es el segundo que yo tengo. El primero lo regalé cuando estaba en la Facultad de Teología hace mucho tiempo atrás. Y bueno, y volví a conseguir una nueva edición. Y claramente Clifford Goldstein lo explica de una manera muy simple, ¿sí? Y si queremos profundizar acerca de lo que dice estas profecías de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, las 2300 tardes y mañanas, acá vamos a tener gráficos y un montón de cosas para poder profundizar en el estudio. Así que bueno, no sé si ustedes quieren agregar alguna otra cosita más. Sí, Nati. Vos mencionaste, Fer, al principio que yo trabajo en Casa Editora, así que no puedo dejarla pasar, me sale muy natural. Acá tengo otro librito para recomendar, miren. Se llama Podría ocurrir, de Marvin Moore. Creo que no tiene tantos años como el otro, pero es sumamente útil y profundo y fácil de entender, y creo que muy relevante para lo que estamos viviendo. Justo esta semana lo tengo fresquito porque lo estuvimos trabajando para subirlo como ebook también, así que lo van a encontrar muy fácil, y también otra recomendación. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, va a estar de manera digital, ¿no es cierto? Va a estar a disposición de manera digital. Está subiendo muchísimos libros a formato ebook para poder comprarlos de esa forma. Sí, gracias. De paso agradecemos, ¿no?, a Casa Editora por poner a disposición en esta época de cuarentena tanto material que es
tan útil para este tiempo. Bueno, vamos a cerrar entonces con una oración. Yo le voy a pedir a Priscila, ¿sí?, que nos pueda dirigir en esta oración de cierre. Oremos. Querido Señor, que estás en el cielo, pero que nos bendices con tu presencia y con tu Espíritu Santo, queremos agradecerte por habernos ayudado con esta lección, habernos clarificado muchas cosas. Queremos también suplicarte que en nuestro estudio diario, en nuestra búsqueda personal, Señor, contigo, podamos encontrarte en cada detalle de las Escrituras. Gracias, Señor, porque has dejado símbolos para movernos, Señor, a estudiar en nuestra curiosidad. Gracias también, Señor, porque permites que esos símbolos se vayan cumpliendo y podamos ver, Señor, cumplida en realidad la fe que tenemos. Te pedimos también que puedas ayudarnos a prepararnos para ese bello día en el que vuelvas a buscarnos. Ayúdanos a concentrarnos en las mejores cosas, en el cielo y en lo lindo por venir, y no tanto, Señor, en el temor o en las posibilidades, Señor, de sufrir. Danos paz, danos tranquilidad en el medio de nuestra cuarentena, pero también, Señor, bendícenos con tu Espíritu Santo. Gracias por todo esto y porque nos estás escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Nati, Pri, muchas gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección. Y bueno, y a todas las personas que nos están viendo en este momento, los invitamos para que puedan seguir acompañándonos, que no se desconecten, porque a continuación vamos a tener el estudio de la Palabra de Dios y vamos a tener la posibilidad de escuchar el sermón que ha sido preparado para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Así que los seguimos acompañando y esperemos que Dios pueda bendecirlos. Muchas gracias, Fernando, Natalia y Priscila, por el repaso de la escuela sabática. Hoy comenzamos una nueva lección, cómo abordar pasajes difíciles, así que es muy interesante la escuela sabática, vamos a estudiarla desde hoy. Vamos a continuación a tener algunos anuncios para toda la hermandad y para todos los amigos que nos están viendo a través de YouTube y de las redes. Queremos recordar, queridos amigos, queridos hermanos, que nuestra iglesia, por más que no tenga reuniones, sigue con sus programas y sigue con sus cultos. Mañana domingo a las 10 está el Club Los Pumas por el canal iFlorida, el canal de nuestra iglesia. El miércoles a las 20 tenemos nuestro culto de oración a cargo de nuestro pastor Diego Guerrenti, es por Zoom. Estamos mandando el enlace a través del grupo de difusión para todos aquellos que quieran participar del culto. Y desde la semana pasada comenzamos a estudiar el libro Eventos de los Últimos Días de Elena de White. Es muy bueno el libro, muy pertinente para esta época, así que los invitamos a ser parte de nuestro culto de oración. Y los viernes a las 20 tenemos nuestro culto joven de la Iglesia Adventista de Florida, el lugar de encuentro al que llamamos el Point, donde alabamos y también estudiamos la Biblia. Así que por Jóvenes Florida, recuerden, el próximo viernes a las 20. Y además de estos programas de la iglesia semanales, regulares, tenemos dos invitaciones muy especiales. Una es para aquellas personas, aquellos amigos que quieren conocer más de la Biblia. En las próximas semanas la iglesia lanzará un curso bíblico a través de Zoom, dirigido por nuestro pastor, que está destinado a aquellas personas, a aquellos amigos que quieran conocer más de la Biblia. Así que si usted, querido amigo, querido hermano, tiene a alguien, algún familiar, algún amigo que quiera conocer más de la Biblia, por favor contáctese con el pastor de los ancianos para hacer la inscripción a este curso online de estudio de la Biblia. Y hoy a las 16, por el canal de YouTube de la Unión Argentina, vamos a estar promocionando también en nuestras redes y nuestro grupo de difusión. Tenemos un seminario muy especial sobre el espíritu de profecía, ¿sí? Hoy estamos celebrando en Argentina una jornada nacional del espíritu de profecía y vamos a tener a las 16 un panel, un simposio con el doctor Ennio Carnasale, que es el director de espíritu de profecía de la División Sudamericana, el doctor Daniel Plen, que es el director del Centro White de la Universidad Adventista del Plata, y también el doctor Alberto Tim, que va a predicar hoy también en nuestra iglesia. Así que hoy a las 4 de la tarde
por el canal de YouTube de la Unión Argentina. No se pierdan este hermoso simposio teológico para todos, ¿sí? Bueno, el programa que tenemos ahora en nuestro culto es impresionante. Vamos a tener en primer lugar la historia para los niños a cargo de Rosana Clementín. Luego vamos a tener una parte especial, una alabanza a Dios a cargo de Alexis Quinteros, que se llama Jesús, mi capitán. Y luego llega nuestro elemento espiritual de estudio de la Biblia a través del pastor Alberto Tim. Él trabaja actualmente como director asociado en el Centro de Investigaciones WAI de la Asociación General. Él es oriundo de Brasil, y para quienes hemos tenido el privilegio y el gusto de compartir seminarios, congresos, algunos viajes, algunas entrevistas, conocemos y sabemos que el pastor Tim, más allá de tener mucho conocimiento y ser muy competente en temas teológicos, es una eminencia realmente en estos temas. Es una persona muy agradable, muy simpática, y es un cristiano con todas las letras, así que es una alegría, es un privilegio tener en esta mañana con nosotros el mensaje de el pastor Tim. Así que los invitamos a disfrutar de este hermoso culto que ofrecemos hoy como iglesia. Buenos días, ¿cómo están, niños? ¡Feliz sábado! ¿Ya se pudieron levantar de sus camitas calentitas? Seguro que sí, porque ya están preparados para recibir este sábado en compañía de Jesús. Tenemos una historia súper linda que seguro que la saben todos, pero siempre está bueno recordarla y aprender cositas nuevas que nos va a enseñar. Joel, ¿de qué historia vamos a hablar o de qué nos va a hablar la historia de hoy? De corazones bondadosos y confiados. Muy bien, corazones bondadosos y confiados. La historia de hoy trata de cuando Abraham envía a su siervo Eliezer a buscarle una novia a Isaac, y comienza así. Abraham estaba muy anciano y Sara ya había muerto, y tenían a su hijo Isaac, que todavía no tenía esposa. Y en aquellos tiempos, la regla divina era que los hijos de Dios no se casaban con quienes no amaban a Dios. Entonces Abraham decide enviar a su siervo Eliezer a buscar a una esposa. Entonces, cuando la caravana, con todos los camellos que llevaba Eliezer, llegó al lugar justo donde había un pozo bien grande, las personas allí iban y buscaban agua, y allí se arrodilló el siervo de Abraham a orar a Dios y a pedirle algo muy especial. Hizo una oración y le pidió a Dios que le mostrara cuál era la esposa para Isaac, cuál era la esposa correcta que debía llevar para Isaac. Fue en ese momento que apareció Rebeca. Entonces Eliezer le pidió si lo podía convidar con un poco de agua, y Rebeca, que tenía un gran corazón, le dijo que sí, le dio a beber agua, pero no solamente a él, sino también a sus camellos. Le dio agua a sus camellos, y esa era la señal que el siervo de Abraham le había pedido a Dios, que la futura esposa de Isaac, pudiera tener un corazón bondadoso y no solamente le diera agua a él, sino también a sus camellos. Cuando Eliezer le contó todo esto a Rebeca, Rebeca le dijo que era pariente de Abraham. Y entonces Eliezer se puso muy feliz y entregó para Rebeca joyas que había llevado para ella. Y Rebeca fue corriendo hasta su casa donde estaba su hermano y su madre, y allí Eliezer le regaló todo lo que traía a la familia. Todo lo que el siervo Abraham, el siervo de Dios, le había dado a Eliezer, se lo regaló a esta familia, a cambio de que Rebeca pudiera volver con él. El hermano y la madre y también su padre le preguntaron a Rebeca si deseaba ir con Eliezer.
Y el corazón de Rebeca era tan confiado en Dios y en sus designios que decidió acompañar a Eliezer. Y fue así como Rebeca conoció a Isaac y se pudieron casar y fueron felices. Todo gracias a un corazón confiado en Dios y a un corazón bondadoso como el de Rebeca. Qué linda historia que pudimos recordar hoy que tiene la Biblia. También tenemos un versículo en Salmos que Joel nos va a leer y dice así: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Debemos confiar en Dios. Nuestro corazón debe estar confiado en Dios, así como estuvo el corazón de Rebeca, el de Eliezer, el de Abraham y el de Isaac. ¿Oramos para que Dios nos dé un corazón confiado y también un corazón bondadoso? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este sábado que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la historia que pudimos recordar en esta mañana. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas transformar nuestro corazón para que tengamos un corazón bondadoso y un corazón confiado en tus palabras, en tus promesas. Y, Señor, que cada día podamos crecer sabiendo que tú guías nuestros caminos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta el próximo sábado, chicos. Muy feliz sábado para todos. Qué lindo poder estar en el culto de la iglesia de Florida. Realmente es un honor poder compartir una canción, una alabanza con ustedes para la gloria de Dios. Mi nombre es Alexis Quinteros y estoy acá en la villa, en Libertador San Martín, en la UAP. Y bueno, quería hacerme presente a través de este video y poder compartir con ustedes una alabanza que realmente ha marcado mucho mi vida. Y qué lindo sería que hoy podamos darle el control de nuestra situación, de nuestra vida a Dios, diciéndoselo a través de una alabanza que seguramente todos la conocen. Me gustaría que puedan cantarla conmigo. Y dice así: Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar. De repente vino una tempestad e iba a naufragar. Los vientos arreciaban cada vez más y más, y mi alma se angustiaba en medio de la tempestad. Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer. Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener. Y luché y me afané, pero no pude vencer. De repente oí una voz que habló a mi corazón y dijo: no temas, porque yo soy Jesús tu Salvador. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar,
voy sin dirección. Marchemos pues con Jesús, quien es nuestro Salvador. Murió por ti, murió por mí, y yo sé que muy pronto le veré. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Jesús mi capitán, Jesús es mi capitán. Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán. Porque Jesús es mi capitán. Bendiciones, mis hermanos, que Dios los bendiga. Y mi deseo es que en este momento el que estamos pasando podamos darle el timón, el control a Jesús, que Él sea el encargado, que Él nos dé paz, que Él nos ayude a poder permanecer en la fe y que en este momento nuestra fe crezca como nunca antes. Depositemos nuestra confianza en Dios. Que Dios los bendiga. Feliz sábado. Mis queridos hermanos y hermanas del hermoso país de Argentina y otros países que quizás estén con nosotros, me gustaría saludarlos en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador y Señor. Y una palabrita de estímulo a ustedes. Estamos cerca de un nuevo trimestre. E os folhetos da escola sabática de todos os níveis, de adultos hasta niños, já estão disponíveis. E seria bueno que vocês hicieran plano com sua família de todos ter seu folheto para estudar a lecção da escola sabática neste trimestre que está por adelante também. Hoje à la tarde vamos a ter seminários sobre o Espírito e Profecia em toda a Argentina, e estes seminários são por el Dr. Daniel Planck, el pastor Hélio Carnassale de la División Sudamericana, e eu vou estar com vocês também. Hagan planos para que estejamos juntos nesta programação também. Há dicho popular que diz: las noches más oscuras producen las estrellas más brillantes. E esta é uma realidade. Quando tu estás no campo e a noite é oscura, sem nuvens, puedes ver as estrelas no cielo de uma forma muito mais expressiva. Al mesmo tempo, também é uma realidade em la história humana. En los momentos más cruciales de la historia, Dios ha llamado hombres y mujeres para ser sus lumbreras, sus luces en ese mundo oscuro. A mí me gusta mucho las palabras del famoso historiador suizo, Merle Daubigné. Ele diz que quando Deus vai actuar em la história, Ele lo hace de duas formas. Em primeiro lugar, Ele tiene los siglos para preparar o escenário. E quando o escenário está ubicado, Ele usa instrumentalidades, meios los mais sensíveis possíveis para que a glória quede não com o instrumento ou com a instrumentalidade da persona, pero com Ele mesmo. Isto é uma realidade em algumas ocasiões muito importantes. E a mim me gostaria reflexionar com vocês nesta oportunidade sobre 3 mensageiros especiais
que Deus nombrou, eligiu em momentos cruciais da história humana. Um desses mensageiros foi o profeta Elias, que exerceu seu ministério profético durante o reinado de Acabe e sua mulher pagana Jezabel. O texto bíblico nos diz que Acabe hizo lo mal ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaram em Israel antes de él. Por lo tanto, foi o pior rei hasta entonces. E nós temos a descrição do que ocorreu em aquele entonces em el livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, e aqui diz que Jezabel, a mulher de Acabe, destruiu a los profetas de Jehová. Logrou popularizar o paganismo hasta el punto que existiam em Israel por lo menos 450 profetas de Baal e outros 400 profetas de Acera. Em realidade, Israel havia alcançado seu nível de mais profundo paganismo hasta entonces. Por supuesto, Acabe e Jezabel consideravam al profeta Elias o pior inimigo de Israel. Com a intenção de matá-lo, lo buscavam em todas as nações e reinos donde pudiera estar. Nesse contexto desafiante, Deus chamou al profeta Elias a uma das obras e reformas em Israel. E Elias tuvo encontros personais com Acabe. Em desses encontros, Acabe hasta dijo a Elias: mira, tú eres el perturbador de Israel. Y entonces el texto bíblico nos dice la respuesta de Elías a Acabe. Yo no he perturbado a Israel, sino tú y tu casa y de tu padre, y al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Pero el clímax de la reforma del profeta Elías ocorreu sob el Monte Carmelo. E isto também está no livro de 1 Reis, el capítulo 18, agora começando com o verso 20. Tu podes imaginar a escena. De lado estavam os 850 falsos profetas, uma larga multitud. Eram profetas ostentosos, com seus rituais carismáticos. E o outro lado estava solo Elias, o profeta fiel de Deus. Elias foi o instrumento naquele entonces para a grande vitória que culminou no extermínio de todos os profetas de Baal. É incrível como Elias hasta usa de algumas formas de ironia hablando com os profetas, pero eles tinham todo tipo de rituais que haciam ali. Pero foi uma grande vitória. Lo que ocorreu sob o monte Carmelo, é uma experiência microcósmica de la gran vitória ou expressão macrocósmica de restauração em la batalha del Armagedón. Em Apocalipse 19, mas al final da Bíblia, Apocalipse 19, identifica esta batalha del Armagedón não como a terceira guerra mundial, como algumas pessoas lo planteam, pero como o confronto final entre Cristo e seus aliados e as confederações del mal,
el texto mismo dice: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Entonces es el conflicto final en la gran controversia entre el bien y el mal. Es cierto que puede ocurrir luchas físicas en la tierra, no hay duda, pero es el clímax del gran conflicto. Pero hay un contraste muy marcante en 1 Reyes capítulo 18 y después también 1 Reyes capítulo 19. En el capítulo 18 tú tienes las grandes victorias de Dios a través de su siervo Elías. Elías estuvo en un lugar muy lejano, cerca de un arroyo, y allí Dios lo sostuvo. También delante del rey Acab. Pero en el capítulo 19, tú vas a ver que Elías permitió que su valiente fe fuera reemplazada por una cobarde depresión. Y en ese capítulo 19, nosotros encontramos a Elías, ahora temeroso y depresivo. Y con medo de Jezabel, el profeta se va primero a la soledad del desierto. Allá él oró: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Una profunda depresión. Después Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en la ocultación de una cueva. Cuando Jehová le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta contestó: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mira, esse é um consuelo para nós outros também. O texto bíblico diz em Santiago que Elías tinha as mesmas paixões que nós outros temos, a mesma fragilidade humana. E agora vem a pergunta: ¿abandonou Deus a Elías em sua profunda depressão? Mira, estamos seguros que Deus estava com Elías el Monte Carmelo, em outros momentos. Pero agora que ele estava em sua desesperação, hasta se alejou del plan de Deus, porque Deus queria que ele quedara ali e outras vitórias pudieran ocorrer. Pero agora ele estava lejos. Não. Deus não abandonou a su siervo. El mismo Dios que había alimentado a Elías junto al arroyo de Querit y también había alimentado en la casa de la viuda de Sarepta, también estuvo con Elías en esos momentos cruciales. Dios lo sostuvo delante de los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. E não abandonou Elias em sua depressão. Al contrário, Deus acompanhou a Elias ao deserto e estuvo com ele em la soledade del deserto. Ele também estuvo com ele em la cueva de la ocultación. Deus não olvidou a Elias
tampouco olvida-se de nós outros. Tu puedes te separar de Deus, pero Ele não toma esta iniciativa. Ele sempre está contigo. Essa experiência de Elias é formidável, onde Elias habla. Elias está lejos de Deus, lejos de seu lugar, onde Deus queria que ele estivesse, pero Deus estuvo com ele a cada momento de sua debilidade, sua fragilidade humana. O Salmo 139, que me gusta muito, os versos 7 a 10, nos dizem: Aonde mirei de tu espírito? E aonde huirei de tu presença? Se subiera a los cielos, ali estás tu. E se en el Seol hiciera mi estrado, ali tu estás. Se tomara las alas del alba e habitara en el extremo del mar, aún ali guiará tu mano e me asirá tu diestra. Que texto formidável. Deus não abandona seus hijos, aunque eles estejam em desesperação, quizás hasta dudem de sua proteção. En esta coronavírus que nós temos hoje, quizás alguns estão dizendo e perguntando onde está Deus, como Deus permitiu que isso nos passara. Não se olvide que Deus não prometeu quitar todas as dificuldades de tu vida, tampouco de minha vida. O fim de los apóstolos de Jesus não foi o fim que nós planeáramos, quizás para eles. Eram siervos de Deus, pero testificaram, testemunharam de Deus en el sofrimento e alguns hasta em su martírio. Pero Deus estava com eles. Agora, há texto formidável em el Antigo Testamento. Mejor dicho, os dois últimos textos do Antigo Testamento, em Malaquias, el capítulo 4, e os versos 5 e 6. Se tienes tu Bíblia, seria bueno dar uma mirada. Em Malaquias 4, 5 e 6, nós leemos: E aqui, eu envio o profeta Elias antes que venga el dia de Jeová, grande e terrível. Ele hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y ir a la tierra con maldición. Aqui há uma promessa de que Elias, el profeta, volveria. Alguns têm dúvidas sobre este texto, pero te puedo asegurar que o texto não ensina, este texto não respalda a teoria espírita de la reencarnação. Não. O texto está simplesmente dizendo que o mesmo espírito e o mesmo poder que acompanhou a reforma de Elias volveria a manifestar-se em reformas futuras. Aqui habla del dia de Jeová. En la Bíblia, el dia de Jeová é doble, tem doble cumprimento. Em primeiro lugar, a primeira venida de Jesus foi o dia de Jeová. Pero depois tu tienes também a segunda venida de Jesus como o dia de Jeová. Por lo tanto, há possibilidade de doble cumprimento nisto. Agora, enquanto ao regresso de Elias, também nós tivemos uma manifestação desta obra de reforma de Elias, ou seja, com o espírito e poder de Elias em Juan el Bautista, e também em la missão do movimento adventista. Jesus foi muito claro com o cumprimento com Juan el Bautista, pero quizás tu tienes dúvidas, pero enquanto ao movimento adventista,
Acorde-se que o texto aqui habla del dia de Jeová grande e terrível. Esta expressão grande e terrível é uma expressão escatológica que a Bíblia menciona e que tem a ver com a segunda venida de Jesus. Por lo tanto, aunque houve um cumprimento parcial com o ministério de Juan el Bautista, também há um cumprimento mais amplo antes da segunda venida. E nós vamos a reflexionar um pouquinho sobre esse doble cumprimento del trabalho del profeta Elias, ou seja, desta obra de reforma. Bueno, Juan el Bautista exerceu seu ministério profético em uma época de ostentação e formalismo religioso bajo a influência de los rabinos judíos. Em Lucas, el capítulo 1, São Lucas, el capítulo 1, e los versos 15 e 17, mira, los versos 5 a 25 hablam del ministério, del anúncio del nascimento de Juan, que depois foi conhecido como Juan el Bautista, pero los versos 15 a 17 são muito interessantes. É uma profecia del trabalho, del ministério de Juan el Bautista. E aqui nos diz: porque será grande delante de Deus, não beberá vinho nem sidra, e será lleno del Espírito Santo, aún desde el vientre de su madre. E ele hará que muitos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de sus justos, para preparar ao Senhor um pueblo bem dispuesto. Que texto formidável, muito aclarador. Já o anúncio del ángel Gabriel, porque Gabriel vino, enviado del Senhor para anunciar o nascimento de Juan el Bautista. Já falava ali que seu ministério seria com o espírito e poder de Elias. La escuela de Juan foi o desierto de Judea. E en este desierto ele aprendeu algumas lecciones muito importantes para su ministério. Contemplando las rocas inamovibles, ele desarrollou uma ideia mais clara de la majestad de Dios e de sua fragilidade humana. É só quando contemplamos a majestad de Deus que nós reconhecemos quão débiles nós somos. Agora, además disto, vivendo em la aridez del desierto, Juan compreendeu a sequedad espiritual de Israel. Por lo tanto, ele teve uma compreensão muito clara de quem Deus era, ou melhor, quem Deus é, quem Ele era, e a situação de necessidade espiritual de Israel. Helena de White tem uma cita que me gostaria compartilhar com vocês, e esta vem do livro El Deseado de Todas las Gentes. Ela diz: Juan mirava al rei em sua hermosura e se olvidava de si mesmo. Contemplava a majestade e a santidade e se sentia deficiente e indigno. Estava listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor del humano, porque havia mirado lo divino. Podia estar em pé sem temor, em presença de los monarcas terrenales, porque se havia prostrado delante del rei de los reyes.
Que formidável! Solo aqueles que têm uma compreensão clara da majestade de Deus podem cumprir seu ministério sem temor do elemento humano. E esta foi a realidade de Juan el Bautista. Ele levou a cabo seu ministério profético por duas formas. Uma delas foi seu exemplo personal. Ele seguia uma dieta frugal, muito simples, e se vestia modestamente. A forma como ele se vestia era uma forma muito semelhante a los antigos videntes ou profetas da antiguidade. E também assemejava ao profeta Elias. Por lo tanto, era uma forma de identificação. E sua maneira muito simples era uma reprovação à ostentação de las pessoas daquele entonces. Toda a pessoa que exercia uma influência tinha que vestir-se de la mejor maneira possível, como os maestros del judaísmo de entonces. Pero sua forma simple e modesta era uma reprovação a toda esta ostentação. E enquanto a sua predicação, a essência da predicação, tu tienes em Mateus capítulo 3, verso 2, e ali nós leemos: arrepentios, porque o reino del cielo se ha acercado. Por lo tanto, era uma predicação de arrependimento, levar a las personas a uma consciência de su pecado, de su real natureza, e buscar a justiça de Deus. Essa é uma obra muito semelhante à obra do Espírito Santo. Quando Jesus começou seu ministério em Judeia, e estava atraindo muitos discípulos, e até alguns de Juan se acercaram de Jesus e começaram a seguir-lo. Alguns dos discípulos de Juan quedaram muito molestos e até sentiram envidia profissional. E então falaram com Juan: pero mira, isso não é justo, tu empezaste tu ministério antes, tu eres o primeiro e nós te seguimos, que passa agora que este homem ali, este maestro, tem mais discípulos que tu? E por supuesto, Juan poderia dizer: mira, quizás nós poderíamos melhorar nosso ministério, não. Com toda a humildade, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Este é o espírito de todo o verdadeiro seguidor de Jesus. Uma cita de Helena de White, do livro Testemunhos para a Igreja, el tomo 8. Aqui nós leemos: mirando com fé el Redentor, Juan havia alcançado a cumbre de la abnegação. Se interessava não em atrair a los hombres a si mesmo, sino em elevar seus pensamentos mais e mais, hasta que descansaram en el Cordero de Deus. Ele mesmo havia sido solo uma voz, clamor en el desierto. Agora com gozo aceptava el silêncio e las sombras, para que a vista de todos se volviera a la luz de la vida. En realidade, Juan el Bautista é de los mejores ejemplos de la Biblia de los verdadeiros predicadores. Recuerda que los reavivamientos falsos sempre se centram em predicador egocêntrico e carismático, que chama a atenção para si e que les gusta muito ter muitos discípulos e admiradores. Todo o verdadeiro reavivamento se centra em Deus e sua palavra. Se tu eres predicador e eu predicador,
Nosotros não somos estrelas por nossa própria conta. Nosotros somos simplesmente astro que deve ou meio de levar a Deus e sua palavra. Al preparar o caminho para a primeira venida de Cristo, Juan el Bautista representava o pueblo que vai a preparar o caminho del Senhor em sua segunda venida. Elias era solo indivíduo. Juan el Bautista, simplesmente uma persona. Pero o mensaje final de advertência, de amonestação para o mundo, vai ser predicado não só por indivíduo aqui, pero por milhares de vozes, por miles de vozes ao redor do mundo. Nós temos outra cita interessante do livro El Conflito de los Siglos, página 670, onde leemos: vendrão siervos de Deus com semblantes iluminados e resplandecientes de santa consagração, e se apressurarão de lugar al outro, ou de lugar em lugar, para proclamar o mensaje celestial. E então viene a parte: miles de vozes predicarão o mensaje por toda a terra. Em outro lugar, Helena de White, no livro Profetas e Reis, ela diz também que em la pagana África, em las tierras católicas de Europa e Sudamérica, em la China, em la Índia, em las islas del mar e em todos os rincones oscuros de la tierra, Deus tem em reserva firmamento de escogidos que brilharão em meio de las tinieblas para demonstrar claramente ao mundo apóstata o poder transformador que tem a obediência a sua lei. Helena de White aqui usa exatamente a mesma analogia de uma noite oscura, sem nuvens, com os astros en el cielo, e a mesma coisa vai ocorrer em los últimos, los postreros dias. Agora, qual é o mensaje que o pueblo remanente tem a predicar, ou seja, estes mensageiros de los postreros dias que vendrían com o mesmo espírito e poder de Elías e também o mesmo espírito e poder de Juan el Bautista? Bueno, nosotros tenemos 2 capítulos de la Biblia que hablan de esta obra de restauración final de la verdad en preparación para la segunda venida de Cristo. De estes capítulos es Daniel, el capítulo 8. Y en Daniel capítulo 8, nosotros tenemos una descripción de la obra de poder chamado el cuernio pequeño. Ele empieza pequeno, pero cresce muito. E então, tu tienes período de los 2300 dias, anos, ou tardes e manhãs, como diz o texto bíblico mesmo. E al final deste período, de los 2300 anos, que creemos que cumpriu-se no ano 1844, 2 coisas ocorreriam: a purificação do santuário celestial e também a restauração da verdade em la tierra. Agora, o outro capítulo é Apocalipse, o capítulo 14. E nesse capítulo formidável, nós temos a descrição de 3 ángeles predicando com alto poder, com gran poder, su mensaje a la tierra. Y los mensajes de los 3 ángeles son la última amonestación a la tierra, porque los mensajes están en los versículos 6 al 12
E o 14 já habla da segunda venida. Por lo tanto, não há dúvida de que esses mensagens seriam na preparação para o glorioso evento da segunda venida. Esses mensagens serão proclamados com o espírito e poder de Elias, como já hablamos, e também de Juan el Bautista. Agora, neste cenário completo, Elias representa aqueles que serão levados ao cielo sem passar por la muerte. Pero Juan el Bautista simboliza aqueles que testificarão de Cristo através do sofrimento e do martírio. E nós outros sabemos que alguns vão acelerar seu ministério com o martírio. Pero aún assim, Deus vai estar com eles, como estuvo com Elias e com Juan el Bautista. Em la história humana, nós outros temos duas grandes e significativas globalizações. Uma ocorreu antes da primeira venida de Cristo. ¿Te acuerdas que o Império Romano havia integrado o mundo daquele entonces, facilitando a comunicação? Además, o idioma griego era a língua da cultura e das comunicações. E hasta o Antigo Testamento havia sido traduzido para o griego, ou seja, a famosa Septuaginta. Agora, o texto bíblico habla também de outra globalização que vai ocorrer antes da segunda venida. Se tu fores ao livro do Apocalipse, vas a encontrar no capítulo 13 uma descrição da globalização do error, para que todos, grandes e pequenos, para que nadie, ¿te acuerdas dessas expressões? E quando vas ao capítulo 14, tu tienes a globalização da verdade. En el versos 6 e 7 habla del evangelho eterno proclamado a todo el mundo, a cada nação, tribo, língua e pueblo. Por lo tanto, nós temos duas grandes globalizações e eu creio que estamos agora bajo a segunda. A globalização das comunicações por el satélite, por la internet e quantidade de outras coisas, vai facilitar a finalização da predicação do evangelho a los mais lejanos rincones desta terra. A globalização satelital e também por la internet e outros recursos mais vai facilitar a finalização da predicação no mundo. E no livro El Conflicto de los Siglos, página 659, nós temos as palavras: vivimos en el período mais solemne de la história deste mundo. La suerte de las inumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidir-se. E esta é nossa identidade e nossa grande oportunidade de amonestar o mundo, de predicar o evangelho eterno para o mundo em preparação para a segunda venida. En el passado lejano, Deus usou a Elias para uma obra de restauração da verdade em oposição direta a los falsos profetas daquele entonces e o paganismo que estava em toda a nação de Israel. Depois, Deus também usou a Juan el Bautista para uma obra similar de preparação para a primeira venida de Cristo. E hoje Deus quer usar a usted e a mim em la restauração final de la verdade em preparação para a segunda venida de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser usado por Ele também?
Es una obra de evangelización, predicar el evangelio a todo el mundo, por todos os meios disponíveis que são aceptáveis. E também uma obra de rechazo de las falsas teorias que podem estar afuera no mundo e aún também adentro da igreja. Pero hay una hermosa promesa y me gustaría finalizar nuestras conclusiones, nuestras consideraciones con el texto que encontramos en Daniel el capítulo 12. Y aquí tú hablas en el capítulo 12, tú tienes una referencia, tú tienes una alusión a Miguel, el gran príncipe, y su manifestación. Y aquí entonces el verso 3 nos dice que los siervos de Dios, que son defensores de Dios y de la verdad en los postreros días, vão a ser estrellas en el firmamento de Dios. Y aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplendor del firmamento, y los que enseñaran la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Que Dios traga una bendición especial para ti, para tu familia, y que nosotros seamos lumbreras de Dios, resplandeciente en este mundo, y que vamos a resplandecer por toda la eternidad. Que Dios bendiga mucho a ti, a tus queridos, y que Jesús pueda volver en nuestra generación, a mi deseo y mi oración. Amén. Jesús, hoy espero entrar en tu ser, ábrele tu corazón, no dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Si das este paso hacia Cristo el Señor, lleno de recibirás. Acéptalo y deja la oscuridad, y morará en tu ser. Muchas gracias a Melissa y a Leo por esta alabanza, por este hermoso himno que tenemos para el final, y muchas gracias también al pastor Alberto Tim por este mensaje tan relevante y tan importante para nuestra época. Qué motivador es saber y conocer más de Elías y de Juan el Bautista, y saber que tenemos una misión como pueblo remanente. Vamos a despedirnos, queridos amigos, queridos hermanos, de esta transmisión.
Y recuerden, los esperamos hoy a las 16 para este programa especial en el canal de Unión Argentina, esta jornada nacional del espíritu de profecía. Vamos a inclinar nuestro rostro para hablar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por este culto, porque hemos cantado, porque hemos aprendido más de tu palabra, porque hemos escuchado alabanzas a ti, historias para los niños. Te pedimos que cada una de estas enseñanzas nos pueda ayudar y fortalecer cada día en nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén.